Ahora, Alejandro Cencerrado es de Albacete, España, es un especialista de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Físicas, experto en estadísticas, analista de Big Data del Instituto de Investigación de la Felicidad, así se llama, Instituto de la Investigación de la Felicidad de Copenhague, en Dinamarca. Solemos tener noticias de ellos cuando hay ranking de los países más felices o menos, saber por qué. Con una serie de características que implican que una sociedad se sienta más o menos feliz que otra. Bueno, Alejandro, buen día. Desde Córdoba, Argentina, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bien. Alejandro, a ver, ¿qué relación podemos establecer entre las investigaciones que ustedes hacen sobre la felicidad de las personas y las cuarentenas en el mundo entero en estos tiempos? Pues tenemos muchos estudios antes del coronavirus que ya demostraban que, por ejemplo, la soledad es uno de los factores más importantes en nuestra felicidad. Y, por supuesto, la cuarentena ha aumentado mucho la soledad. Ya estábamos viendo ahora mismo madres que están separadas de sus hijos, personas mayores que no pueden estar con sus familias. Entonces, este ha sido claramente un gran problema de la cuarentena. Los problemas del sueño, por ejemplo, hemos estado haciendo un estudio en estos meses alrededor del mundo, siguiendo a la gente, preguntándoles cómo se sentían y una serie de preguntas diversas para saber qué está afectando a su felicidad. Y hemos visto que los problemas de sueño son un problema muy importante. La gente, al tener que estar en casa, ha perdido un poco las rutinas, ha cambiado sus hábitos de sueño. Y esto siempre afecta mucho a la felicidad. Y luego, algo muy interesante es el tema de la confianza. Confiar en los demás es uno de los factores que explican mejor por qué unos países son más felices que otros. Los países más felices del mundo, que suelen ser los países nórdicos, la gente confía mucho los unos en los otros, confían mucho en sus gobiernos. Y en países menos felices, en España, de donde yo vengo, por ejemplo, si le preguntas a la gente si piensan que los demás son de fiar, 1 de cada 4 te dice que sí. En Dinamarca es 3 de cada 4. Y esto al final afecta mucho a la felicidad de muchas diversas formas. Una de ellas es pues el hecho de tener esperanza en que todo se va a solucionar. Me quedé pensando qué fuerte que es, porque yo creo que la relación en Argentina cada vez ser peor que en España todavía, de la confianza en el otro, del 1 a 4 que decís vos. Esto de que confiar en las personas que tenemos al lado nos genera una sensación de felicidad mayor, ¿no? No sé si alguna vez lo habíamos visto acá eso. ¿Cómo? ¿En Argentina? Claro, yo no sé si acá lo hemos analizado a eso, que hay una relación entre ser feliz y confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, el factor confianza en este contexto. Es muy interesante eso que está planteando. Sí. No tenemos datos concretos de Argentina. Normalmente analizamos, claro, todos los países del mundo. Preguntamos a una población general suficientemente grande como para tener estadísticas fiables y luego comparamos todos los países. Lo que veo en Argentina, por ejemplo, he estado analizando un poco cómo ha estado evolucionando la felicidad en los últimos años y me ha sorprendido mucho que, por desgracia, ha estado bajando mucho. Veo que en 2017 estaba en un 6,6, la media en un 0. Normalmente preguntamos cómo satisfecho estás con la vida en una escala del 0 al 10, ¿no? Y en Argentina en 2017 era un 6,6 la media y ha ido bajando cada año, 6,39, 6,1 y este año estaba en 5,97 antes del coronavirus. Y he estado analizando un poco entre los factores que normalmente estudiamos para tratar de explicar por qué unos países son más felices que otros, y veo que ha estado bajando en los últimos años la generosidad y la renta per cápita. El dinero normalmente da la felicidad, según llegado a cierto límite no da la felicidad, pero en el caso de Argentina probablemente la reducción de la renta per cápita también está
afectando algo. Alejandro, respecto del tema de la cuarentena, del encierro, del aislamiento, de la falta de contactos físicos con familiares y demás, la pregunta final sería, ¿se puede recuperar la felicidad perdida? ¿Por qué te pregunto esto? Ayer escuchaba a un jugador de fútbol, héroe del Mundial 78 acá, que decía que se le había muerto la mamá en medio de la cuarentena y él no había podido ir a despedirla. Y se sentía tremendamente triste por eso y no sabía si lo iba a poder recuperar alguna vez al momento de despedida de la mamá. Han pasado cientos de casos como estos o de otros que cuentan que es el último día del padre que podían pasar con el padre porque probablemente el padre no resista por la salud hasta el año que viene. Y todas esas cosas son recuperables de algún modo o son porciones de felicidad que quedan ahí y quedan después como melancolía o como un dolor que no se puede redimir. Sí, la verdad que en España también hemos vivido situaciones súper difíciles y a uno le da la impresión de que uno no se va a poder recuperar nunca de esto, ¿no? Y desde luego cuando uno pierde a alguien que quiere, pues siempre pierde algo en sí que ya nunca va a recuperar, ¿no? Pero bueno, mientras os escuchaba antes de empezar la entrevista, me he dado cuenta de que en Argentina estáis un poco en la situación en la que estábamos en Dinamarca y en España hace 3 o 4 semanas. Y el primer mensaje que quiero dar, la verdad, es que aquí ya hemos superado eso, ya hemos abierto las restricciones y la verdad que de repente todo vuelve a la normalidad y casi que se te olvida cómo era todo. Aquí también estaban todos los bares cerrados, teníamos que estar todos metidos en casa y ahora ya podemos salir y la verdad que se recupera. Y de hecho hay algo interesante que los investigadores de la felicidad sabemos y es que existe la felicidad por contraste, que en este caso es después de estar tanto tiempo metidos en casa deseando ver a nuestros seres queridos, cuando por fin los ves, los disfrutas más que antes de la cuarentena y es como la felicidad por contraste, por el contraste de haber estado solo, ¿no? Entonces, en cierta medida y también esperanza en que cuando acabe la cuarentena disfrutaremos más de cosas que antes no disfrutábamos. Y en cuanto a lo que decías de si nos podremos recuperar, bueno, lo que vemos en todos los estudios que hacemos es que los seres humanos nos adaptamos muy bien hasta los peores escenarios, cosas que piensas que te quitarían la felicidad para siempre, pues en 1 año o 2 la gente se adapta hasta un nivel de felicidad igual al que tenían antes. Entonces, pues un mensaje de esperanza para todos. Bueno, ojalá, no, cuando dijiste ustedes están viviendo lo que nosotros ya hemos vivido y ahora se nos ha ido como si no hubiese pasado, me encantó porque nos da claro, nosotros estamos viviendo lo que no sabemos todavía si es lo peor, porque todavía algunos infectólogos dicen que puede venir algo peor todavía que lo que tenemos ahora, no sé si vamos a tener un mes o un poco más, pero la sensación que nos da, capaz que ustedes la han vivido, quizá más todavía en España que en Dinamarca, esto de que no se acaba nunca. La sensación que te da es que te corren el arco cada vez más y que no se va a terminar nunca, que esto nunca va a pasar. Sí, totalmente. Y de hecho es curioso que digas eso porque en este estudio que hemos hecho con 5.000 personas, uno de los factores que más explicaban la infelicidad de la gente era que la gente no sabía cuándo iba a acabar. Entonces es muy normal sentirse así, es muy normal sentir, llevamos 100 días, ¿cuánto más va a durar esto? Pero es importante que sepáis que se acaba y que os fijéis en países que también han estado muy mal como España y que al final se sale.